¿Qué tal, hermano y hermana? Que Dios les pueda bendecir. Gracias por acompañarnos hoy en el repaso de la cartilla de la escuela sabática, cuyo nombre le damos Biblia y Espíritu de Profecía. La escuela sabática para este sábado 15 de marzo del año 2025, Biblia y Espíritu de Profecía, la lección número 12, cuyo nombre es ¿qué más pude hacer? Es la pregunta que nos hace Dios a todos los seres humanos e inclusive a los seres de otros mundos, a todos los habitantes del universo. ¿Qué más pude hacer? Eso es lo que nos dice Dios, porque Él lo hizo todo para que nosotros podamos ser salvos. El verso para memorizar está en Juan capítulo 18, versículo 37, y nos dice, les dijo entonces Pilatos, luego, ¿eres tú rey? Le dice a Jesucristo. Respondió Jesús y le dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Para qué nació Jesucristo? ¿Para qué vino al mundo? La respuesta está ahí, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es importante que podamos entender que Jesucristo vino para dar testimonio, o sea, ser testigo de la verdad. Y los que oyemos, los que oímos la voz de Dios, entonces somos de Dios también. La historia del niño huérfano es una historia que nos cuenta la cartilla que es importante poder introducirla porque es una historia que me llamó la atención. Es la historia que cuenta de un niño que fue recogido por unos padres adoptivos. El niño, sus padres habían muerto. Este niño odiaba al rey, tenía resentimiento con el rey del lugar. Era una historia medieval. Este resentimiento lo tenía porque los padres en el tiempo, cuando él estaba menor, muy niño, habían sido sacados de su casa y no los volvió a ver en toda su vida. Ellos habían muerto. Con los años, cuando pasaron y se hizo este niño más joven, él se dio cuenta que lo que había pasado en esta ocasión es de que estaba la enfermedad de la peste negra en este lugar. Entonces el rey sacó a todas las personas que estaban enfermas y que corrían el peligro de contagiar a otros para que los otros no murieran, para poder salvar la vida de los demás. Entre ellos estaban los padres de este niño. Por tanto, él se dio cuenta que el rey lo que hizo fue algo para poder salvar la vida de él y de muchas personas también. Entonces aprendió y se le quitó el resentimiento con esto. La historia es muy importante porque a veces nosotros estamos resentidos con Dios por el mal que hay en la tierra, por muchas cosas que suceden y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? Esas preguntas a veces no podemos hallar la respuesta, pero cuando podamos entender que realmente Dios permite las cosas porque es necesario o para que nosotros podamos aprender, entonces vamos a darnos cuenta de que realmente Dios no es, como muchos dicen, un ser malo, un ser despiadado, alguien que quiere el mal para los demás. No, la causa del pecado, como vimos en cartillas anteriores, no es Dios. Él nunca ha sido el causante ni del pecado ni del mal. Lamentablemente, muy atrás, en el tiempo antiguo, pero muy antiguo, antes de la creación, Satanás hizo una acusación a Dios y dijo que él era injusto, que los ángeles podían tener la decisión de guardar las cosas, que no había necesidad de una ley. En estas acusaciones, Dios se vio la necesidad de poder mostrarle a los seres del universo que la acusación de Satanás no era cierta. Ahora, ¿cómo hacía él para mostrar esto? Si él mataba a Satanás, si lo destruía, entonces no iba a poder comprobar esto ante el mundo. Entonces él tuvo que dejar que el tiempo transcurrieran y que pasaran las cosas
que iban a suceder para que los seres de otros mundos, los ángeles y de otros también mundos, pudieran comprobar que realmente Dios es bueno, es santo, es misericordioso y es justo. Eso también lo van a ver los seres humanos, pero eso tiene que pasar por mucho tiempo. Por eso esta cartilla la vemos en el contexto del juicio, donde Dios es juzgado. Está Dios que está recibiendo el juicio. Muchas veces pensamos que los que somos juzgados somos nosotros. De hecho, hay un juicio para los seres humanos, pero el juicio principal es sobre Dios, sobre su carácter y sobre si lo que dijo Satanás es cierto o no es cierto. Entonces, en esto que está transcurriendo, en este conflicto cósmico, se va a demostrar o de parte de Dios o de parte de Satanás, porque los dos tienen la oportunidad. Satanás tiene su oportunidad también de poder demostrar de que lo que él dice es correcto. Al final de cuentas sabemos que Dios es amor, es justicia y es misericordia. Y va a quedar comprobado por todos de que Dios realmente es amor y es justicia y misericordia, como lo acabo de decir. Pero para esto tiene que transcurrir el tiempo, para que se pueda verificar. Dios presenta su forma de actuar no solo con su pueblo, sino con todo el mundo. El amor y la justicia de Dios ponen en tela de duda, o sea, más bien fue puesta en tela de duda, y esta es la escena de juicio, donde Dios, su misericordia, su justicia y su amor son puestos en tela de duda por Satanás, y muchos ángeles creyeron lo que Satanás estaba diciendo y estaba acusando a Dios. Entonces fueron echados del cielo, no fueron destruidos, vino el tiempo de la creación de la humanidad y todo este tiempo transcurrido, y aquí se podrá verificar y se ha verificado, porque ya vimos la semana anterior que en la cruz del Calvario el vínculo de simpatía, el último vínculo de simpatía que había entre los ángeles que no pecaron, que no cayeron con Satanás, fue roto en la cruz del Calvario. Por eso Satanás es echado del cielo en el año 31, cuando Él nos representaba, pero ahora no lo hace porque ahora tenemos abogado a Jesucristo el justo. Pero Él viene y descarga toda su furia en la tierra, los habitantes de la tierra. El juicio se realiza delante de todas las inteligencias del universo. Dios va a tratar de demostrar que Él ha tratado por su amor y misericordia de mover la raza caída al arrepentimiento. Satanás, por otra parte, trata de demostrar que Dios es injusto y que Dios quiere vindicar su carácter. Entonces, una cosa es lo que trata Satanás de demostrar, y Dios también, porque Dios necesita vindicar su carácter, no que le creamos por la fuerza, sino porque realmente podamos entender que Él es justo. Al final de cuentas, la victoria la va a obtener aquel que logre demostrar ante el universo las afirmaciones del otro. Entonces Dios tiene que demostrar de que Satanás está equivocado. Satanás tiene que demostrar, por tanto, que Dios es el que está equivocado y de que Él está en la razón. En eso consiste la cartilla para esta ocasión. Quiero leer una cita que está en Patriarcas y Profetas, página 37.3, dice: Satanás tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Eso mismo lo hizo en el cielo, pero ahora nos dice acá en la tierra: tienta a los hombres, y sigue diciendo: constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Debemos de
no entretenernos en estas cosas que no interesan, sino por poder comprender las verdades eternas, lo que Dios nos ha dado para la salvación del ser humano. Isaías capítulo 5 nos habla de una parábola. Esta parábola es una parábola interesante que también tiene su segunda parte en el tiempo de Jesucristo en Mateo, Lucas también. Pero vamos a ver por los momentos Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 en esta parábola dice, ahora cantaré por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Entonces vemos que hay un amado que canta a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en la colina fértil. Una viña es un viñedo, o sea, son plantas que dan uvas, son árboles en este caso que producen uvas. Esa es la viña. Dice que esa viña la tenía en una colina fértil. Donde estaba esta viña no era un lugar seco, pedrajoso, espinoso, sino una colina fértil. Dice, la había cercado el viñador, quitó las piedras y plantó de vides escogidas, escogió las mejores. Edificó una torre en medio de la viña, en medio de ella, y también excavó en ella un lagar para el agua y esperaba que produjera uvas. Pero dice, el lugar era fértil. Hizo todo lo posible para que pudieran crecer y nacer uvas, pero nos dice, pero solo produjo uvas silvestres, o sea, uvas malas, uvas que no sirven. Versículo 3 nos dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué es lo que tienen que juzgar? Entonces Dios le da la oportunidad al hombre, en este caso las naciones que estaban alrededor de Jerusalén, e incluso a los mismos habitantes de Jerusalén, que puedan juzgar. No hice todo por ustedes. ¿Qué más podía hacer? Quitó las piedras, hizo un surco, hizo una torre, hizo el lagar. Y aún así, después de todo su arduo trabajo, la viña no produce uvas buenas, sino uvas silvestres, o sea, uvas malas, uvas que no sirven. Por eso dice el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y por medio de esta historia, Dios, o esta parábola, Dios nos está mostrando que Él ha hecho hasta lo imposible para que nosotros, la viña del Señor, demos buenos frutos. Entonces, si damos buenos frutos o malos frutos, ¿de quién es la culpa? Si damos malos frutos en este caso, porque deberíamos dar buenos frutos, porque Él ha hecho todo para que demos buenos frutos. Pero si en lugar de dar buen fruto damos malos frutos, ¿de quién es la culpa? Por eso dice Dios, juzguen entre mí y mi viña. O sea, no solo a mí, entre mí y mi viña. Y dice el versículo 4, sigue diciendo, ¿por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? ¿Por qué? Ahora pues dejen que le diga lo que yo he de hacer a mi viña. Entonces viene aquí el castigo, ahí viene el etcétera de lo que va a hacer a la viña. Que no dio fruto, no, porque no estuviera capacitada para dar buen fruto, porque todo se hizo para que diera fruto. Sin embargo, lamentablemente el fruto fue malo. Uvas malas, uvas que no sirven. El dueño de la viña entonces es el mismo Dios y la viña representa al pueblo de Dios. Es una parábola que nos pone un ejemplo para poder contrastar entre lo que Dios hace y lo que resulta del pueblo de Dios, lo que la viña o el pueblo está también haciendo. Vea lo que nos dice Alza tus ojos, página 230, párrafo 2. Esta parábola tiene gran importancia para todos aquellos a quienes se le confían responsabilidades en el servicio del Señor. Vea qué importante. Esta parábola tiene gran importancia para todos. No está hablando del tiempo antiguo solamente. Para todos aquellos a quienes se le confían
responsabilidades importantes en el servicio del Señor. Dios apartó a un pueblo para que fuese educado por Cristo. ¿Cuál pueblo? En este caso estamos hablando del pueblo de Israel. Dice, lo llevó al desierto para prepararlo para su obra. O sea, Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva a una tierra donde lo va a preparar para su obra. Y dice, allí le dio el código más elevado de moral, su santa ley. Ahí le da los 10 mandamientos. Recuerde que poco tiempo después de salir el pueblo de Egipto, que pasa en el Mar Rojo, Dios le da el código, se le llama en esta cita, más elevado de moral, o sea, la ley de Dios. A él le fue encomendado un libro de instrucción. ¿Quién es él? El pueblo de Israel. O sea, a Israel se le encomendó el libro de instrucción de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora no solamente hablamos de los 10 mandamientos, sino las escrituras del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros en este caso, que fue lo primero que oyeron. Oculto en la columna de nube, Cristo los siguió en su vagar por el desierto. ¿Quién estaba con ellos en su vagar, en su andar por el desierto? Jesús mismo. Y dice, por su propio poder trasplantó la vid silvestre de Egipto en su viña. Esa vid silvestre, ese pueblo que estaba en Egipto, que estaba esclavizado, fue trasladado a su viña en el desierto donde iba a ser preparado. Y después dice, bien podía Dios preguntar, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Y saben ustedes lo que pasó después de dar la ley. Después les da el santuario también. ¿Y qué pasó con este pueblo? Este pueblo al final de cuentas se quejaba y se quejaba, volvían a sus dioses. Bueno, al final de cuentas tuvieron que estar 40 años en el desierto y la mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida, a la Canaán terrenal en este caso. La parábola de la viña y los labradores malvados de Mateo capítulo 21 es como una continuación de esta, o una segunda parte, podríamos decir, de esta parábola de Isaías capítulo 5. Y vamos a leerla en Mateo capítulo 21, donde nos dice, oíd otra parábola. Aquí está hablando Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, ese hombre, padre de familia es Dios, el cual plantó una viña, lo mismo que nos habla ya. Entonces, el hombre, padre de familia, simbolizando al Padre, a Dios, el cual planta una viña. La viña ya vimos que es el pueblo de Dios, en este caso Israel. Dice, aquí le está hablando a los fariseos y escribas. Entendamos eso. Entonces aquí se aplica primeramente a ellos, pero también tiene una aplicación para nosotros. O sea, es importante para usted y para mí. Aunque tenemos que tomar el ejemplo de lo que está sucediendo allá para ver de qué nos puede ayudar a nosotros también. Dice, el cual plantó una viña. Dice que la cercó de vallado. La cercó para que no entraran ladrones, animales, aves. Está cercada de vallado. Cavó en ella un lagar. Lo mismo que pasó en Isaías 5. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. En este caso, lo que hace el padre de familia es arrendar la viña. La viña estaba lista, estaba perfecta. Todo se había hecho por esta viña para que diera buen fruto. Lo último que sucede es que esta viña es arrendada a unos labradores y se fue lejos. Ahora recuerde que esta parábola, ya lo dije, pero lo repito, está siendo escuchada por los fariseos y los escribas, en este caso por los líderes espirituales del tiempo de Jesús. O sea, también se aplica para los líderes espirituales. Lamentablemente muchas veces los líderes espirituales creen que estas parábolas se aplican para la gente común, para los miembros de iglesia, pero no para ellos. Eso mismo pasaba con los fariseos y escribas, pero aquí se aplica para ellos y también en la época actual para los mismos líderes espirituales de nuestro tiempo. Dice, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, porque hay un tiempo en que hay frutos,
para una fruta es un tiempo, para otra otro tiempo. El asunto es que para esta vid, este viñedo, se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Entonces vienen a retirar la cosecha, los frutos que de quién eran. Eran del dueño de la viña, en este caso del padre de familia. Y nos dice la parábola, más los labradores, o sea, los que él puso en arrendamiento, los que él les dio la viña para que la labraran, tomando los siervos, a unos los golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Qué pasa acá? Que los labradores creen que la viña es de ellos y no están dispuestos a dar su viña a nadie. Aparte de que está mal administrada, mal trabajada, aparte de eso, todavía dice que mataron a los siervos, golpearon, bueno, tomando los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Quiénes son estos siervos? Estos siervos son los profetas antiguos. Hablando de los hombres que Dios ha enviado a su viña, el pueblo de Israel en este caso, pero tenemos una aplicación también para nosotros, pero en este caso para poder entender al pueblo de Israel, porque eso sucede antes de la primera venida de Jesucristo, y dice que Él manda a sus siervos para recoger los frutos y son golpeados, muertos y apedreados. Sigue diciendo la parábola. Envió, vea lo que pasa con él. Qué misericordia y qué amor de el padre de familia, en este caso Dios. Dice, envió de nuevo a otros siervos, sabiendo que los primeros habían sido golpeados, apedreados, muertos. Aún así, manda a otros siervos. Otro padre de familia hubiera enviado su ejército y los aplasta y toma sus frutos. Pero dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron de la misma manera. ¿Cuál misma manera? Bueno, Dios los manda para que ellos recojan el fruto. Hicieron de la misma manera, o sea, los golpearon, los mataron y los apedrearon. Entonces, finalmente les envió a su hijo. Aquí llega el tiempo de la venida de Jesucristo, la primera venida, hace 2000 años. Dice, finalmente les envió a su hijo. O sea que lo que sucede antes son los profetas antes de Jesucristo, que fueron muertos y apedreados, bueno, aserrados, y usted conoce muchas historias. Entonces dice el padre de familia, bueno, voy a enviar a mi hijo y van a tener respeto por mi hijo. A él no le van a hacer daño. Imagínense, después de lo que había acontecido 2 veces. Y dice, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ya se habían apoderado, pero dice apoderémonos de su heredad. Y tomándole a quien, al hijo del padre, de el dueño de la viña, tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Dice fuera de la viña porque Jesucristo fue muerto fuera de Jerusalén, en el Calvario. Entonces dice que lo mataron. Versículo 40 nos dice, cuando venga pues el Señor de la viña, pregunta a Jesucristo. Bueno, ahí termina el relato. Ahora Jesucristo le pregunta a sus oyentes. ¿Quiénes eran los oyentes? Los fariseos y escribas. Y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿quién es el Señor de la viña? Dios, el Padre, Dios. Ya su Hijo fue muerto, Jesucristo en este caso. Le dijeron, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le pregunta a los que están escuchando. Y le dijeron estos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto de su tiempo. Ellos mismos estaban diciendo lo que iba a suceder y lo que no entendieron en este momento, pero sí lo entendieron un poco después, fue que estaba hablando de ellos, que ellos eran los arrendadores, que ellos eran los labradores
que Dios, o sea, en este caso, que el padre de la parábola le está arrendando esta viña para que dé buen fruto. Pero mataron a los profetas y mataron al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y seguimos. Entonces, igual que en Isaías, la pregunta es, ¿qué más podía hacer Dios? Les dio la viña en un lugar fértil, eh, hizo el lagar, hizo la torre, la cercó con vallado, todo listo para que diera buen fruto. Pero ahora resulta que la rienda a unos labradores que toman posesión de la viña y no quieren entregar el fruto de la viña que no es de ellos. Ellos están creyendo que las personas son posesión de ellos. Eso es lo mismo, hermano y hermana, lamentablemente que pasa hoy. Muchas veces los ministros, pastores, creen que son los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia no es el pastor, ni el ministro, ni el presidente. El dueño de la iglesia es Dios. Eso lo dice la parábola. Es el dueño de la viña. Es el que compró la viña, el que la cercó, el que la limpió, el que puso su torre. Él es el dueño de la viña y el fruto le pertenece a él. Los labradores, en este caso ministros, pastores, etcétera, etcétera, están trabajando para poder hacer que esa viña dé buen fruto, no para enriquecerse. ¿Y por qué no querían estos labradores devolver el fruto? ¿Por qué, hermano? Piense. Porque se querían enriquecer. Querían el fruto para sí mismo. ¿No está pasando lo mismo hoy en día? Continuamos. Vea lo que dice el deseado toda la gente, es página 629, párrafo 2. Dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí estamos viendo que Jesucristo es la vid, el Padre es el labrador. Y dice, en las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid, o sea, su buena viña, el Padre Celestial. Y él mismo, o sea, el Padre, era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid y declaraban su origen celestial. Eso decía la gente cuando la veía. En este caso, los ángeles, seres de otros mundos, el ser humano, los vecinos de Israel, cuando veían esta vid, decían que eran atraídos por la hermosura de esta vid y declaraban su origen celestial. No podía ser nada terrenal. Pero para los dirigentes de Israel, oiga, para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre. Aquí está hablando de la planta como Jesucristo. Querían destruirla para siempre. Sigue diciendo, pero el celestial viñador, o sea, el Padre, no la perdió nunca de vista. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de lo que sucede hoy en día en la iglesia, dice, el viñador no la perdió de vista. Después de que los hombres pensaron que la habían matado, en este caso hablando de Jesucristo, la tomó, la volvió a plantar al otro lado de la muralla, al otro lado de la muralla, fuera de Jerusalén en este caso, pero recuerde que se aplica también a nuestro tiempo. La volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio se podrían unir todavía injertos a la vid. Quedaban sarmientos que eran de la viña anterior y ahora habían injertos nuevos que se unían a la vid. De ella se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los traducentes han arrancado. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 403, 407.3, o sea, párrafo 3. ¿Podría Dios habernos dado mayor prueba de su amor que al dar así a su Hijo para que pasase por esas escenas de sufrimiento? Él mandó a los profetas.
para que fueran a la viña y llamaran la atención, amonestaran a los líderes. Y es un grave problema con el liderazgo, pero hoy es diferente. Hoy los líderes son personas santas, personas sabias, personas amorosas y de justicia. Eso dice la gente. En ese tiempo no era así. En el tiempo anterior tampoco y ahora tampoco. No nos confundamos, hermano y hermana. Dice, ¿podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que el dar hacia su Hijo para que pasase por esas escenas de sufrimiento? Y como el don de Dios al hombre fue el don gratuito de su amor infinito, así sus derechos a nuestra confianza, nuestra obediencia, todo nuestro corazón y la riqueza de nuestros afectos son correspondientemente infinitos. Dios, en este caso, requiere que todo lo que el hombre puede dar, o sea, todo lo que nosotros le podamos dar, porque Él es el que nos cuida. La sumisión de nuestra parte debe ser proporcional al don de Dios, o sea, el regalo de Dios. Debe ser completa, sin ninguna reserva. Todos somos deudores de Dios. Estamos obligados en poder obedecer, en poder servir a Dios, porque Él nos ha cuidado y nos ha dado todo. Pero el hombre, como los arrendatarios, como los labradores, quieren hacer lo que desean y no lo que Dios quiere para ellos. Sigue diciendo, Él, Dios, tiene derecho, Él, disculpen, tiene sobre nosotros derechos que no podemos satisfacer sin entregarnos en sacrificio pleno y de buen grado. Exige nuestra obediencia pronta y voluntaria y no aceptará nada que no llegue a esto. Tenemos ahora la oportunidad de asegurarnos el amor y el favor de Dios. Este puede ser el último año de vida de algunos que están escuchando esto, que leen esto. Y dice, hay entre los jóvenes que escuchan esta súplica quienes prefieren los placeres de este mundo a la paz que Cristo da a quien busca fervientemente su voluntad y hace alegremente. Dios nos hace el llamado, nos da todo, nos da amor, justicia, misericordia, nos ofrece vida eterna, una vida lo máximo después de esta vida. Pero dice, algunos que escuchan esta súplica prefieren los placeres de este mundo a la paz que Cristo da. Prefieren, y muchos, lamentablemente, prefieren los placeres de este mundo. Nos dice palabras de Viagra Maestro y quiero leer aquí la explicación que se da en este gran libro sobre esta parábola. Vea qué interesante, porque uno cuando lee la parábola en la Biblia la comprende, le queda claro, pero aquí se profundiza un poquito más y quiero que usted pueda acompañarme en esta lectura. Y dice, cuando Cristo enseñaba, unía la invitación misericordiosa a la amonestación referente al juicio. O sea, él amonestaba con misericordia, pero también hablaba del juicio. El Hijo del Hombre dijo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Su misión de misericordia en relación con la justicia y el juicio divinos se ilustra en la parábola de la higuera estéril. ¿De qué habla esta higuera? Del juicio de Dios, de su justicia y de su misericordia. Cuando Cristo enseñaba, bueno, dice, Cristo había estado amonestando a la gente acerca del advenimiento del reino de Dios, o sea, la segunda venida, y había reprendido severamente su ignorancia e indiferencia. Imagínense, su ignorancia. Eran escribas, fariseos, estudiosos del Antiguo Testamento en este caso, pero dice que eran ignorantes e indiferentes.
Ellos estaban prontos para leer las señales del cielo que predecían el estado del tiempo. Sabían cuándo se podía sembrar, cuándo no se podía sembrar, cuándo se hacía esto y aquello, bueno. Pero no discernían las señales de los tiempos que tan claramente indicaban su misión. Lo que sí discernieron los reyes del oriente, ellos no lo podían discernir, no lo discernieron. Pero los hombres que estaban tan listos, entonces, pero los hombres estaban tan listos, o sea, no estaban listos, entonces como lo están hoy. La historia se repite, a sacar la conclusión de que ellos son los favoritos del cielo. Eso decían y eso creían los fariseos y escribas, los líderes espirituales y el mismo pueblo de Israel. Y eso es lo mismo que creen hoy en nuestra iglesia. Nos llenamos de orgullo porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo al que Dios le dio este mensaje tan importante. Pero ¿estará pasando lo mismo? Que tenemos un mensaje importante, pero no vivimos ese mensaje, que tenemos un Cristo, pero ese Cristo no mora en nuestro corazón. Dice, y que el mensaje de reprobación se dirige a algún otro. O sea, las promesas son para mí, pero cuando hay una exhortación, una reprobación, es para aquellos hermanos que andan mal y todo. Bueno, los oyentes le contaron a Jesús acerca de un suceso que acababa de causar gran excitación. La gente que escuchaba a Jesús hablar. Y le dicen, de este suceso, le están contando algunas de las medidas de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, habían ofendido al pueblo. O sea que Pilato había tomado medidas que el pueblo lo habían ofendido. Y dice, había habido un tumulto popular en Jerusalén y Pilato había tratado de reprimirlo con violencia. En cierta ocasión sus soldados habían hasta invadido los recintos del templo. Imagínense, en el templo no podía entrar cualquiera y los soldados de Pilato entraron al templo, seguramente con sus escudos, espadas, armaduras, con los pies sucios. Y dice, y habían quitado la vida a algunos peregrinos galileos en el mismo acto de degollar sus sacrificios. Cuando ellos degollaban sus sacrificios, cuando llevaban sus sacrificios, fueron asesinados. Los judíos consideraban la calamidad, o sea, lo que había sucedido, como un juicio que venía a consecuencia del pecado del que lo sufría. O sea, estas personas que murieron, pensaban los judíos que era porque eran pecadores. Y aquellos que relataron este acto, los que estaban contándole a Jesús estas cosas, este acto de violencia, lo hicieron con secreta satisfacción. Bueno, salados por, ¿cómo se llama? Por pecadores, les pasó esto. A su parecer, al parecer del que contaba esto, su propia buena fortuna comprobaba que ellos eran mucho mejores. O sea, ellos no les hicieron nada. Y por lo tanto, más favorecidos por Dios que aquellos galileos, los que habían muerto. Esperaban oír de Jesús palabras de condenación contra aquellos hombres, que a no dudarlo, harto merecían su castigo. O sea, esperaban que Jesús dijera, bueno, fueron castigados porque lo merecían. Lo que ellos pensaban. Los discípulos de Cristo, entre los oyentes también están los discípulos de Cristo, no se aventuraron, no se animaron a expresar sus ideas hasta que hubieran oído la opinión de su maestro. Prefirieron guardarse sus ideas y comentarios. Él, o sea Jesús, les había dado lecciones definidas con respecto a juzgar los caracteres de los hombres y medir la retribución de acuerdo con su finito juicio. O sea, no juzguéis porque no conoces todas las cosas que están alrededor. Sin embargo, los discípulos esperaban que Cristo denunciara a estos hombres como más pecadores que los demás. O sea, a pesar de esto, los mismos discípulos esperaban la respuesta de Jesús que querían también los que estaban contando la anécdota, lo que estaba pasando, el asesinato de esta gente en el templo. Y después dice, grande fue su sorpresa al oír la respuesta del Señor. Grande. Y la sorpresa de todos. Volviéndose a la multitud, el Salvador dijo, ¿pensáis que estos Galileos, los que habían muerto, porque han padecido tales cosas,
hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Vea la respuesta de Jesús. Estas espantosas calamidades tenían por objeto inducirlos a humillar sus corazones y a arrepentirse de sus pecados. La tormenta de la venganza se preparaba y estaba a punto de estallar sobre todos los que no habían encontrado su refugio en Jesús. Habían pasado esas cosas y los soldados habían muerto. Ellos, en lugar de pensar mal de esas personas, debieron de haberse preparado y decir, bueno, esto nos puede pasar también a nosotros. Y de hecho, pocos años después, en el año 70 pasó. Ya Jesucristo lo estaba profetizando por medio de la parábola. Sin embargo, el corazón de ellos estaba endurecido. Dice, mientras Jesús hablaba con sus discípulos y con la multitud, miró hacia el futuro con mirada profética y vio a Jerusalén cercada de ejércitos. Oyó la marcha de los extranjeros, los romanos, que avanzaban contra la ciudad escogida, y vio los millares y más millares que perecían en el sitio. Muchos judíos fueron a semejanza de aquellos galileos muertos en los atrios del templo en el mismo acto de ofrecer los sacrificios. Sus calamidades o las calamidades que habían caído sobre los individuos eran amonestaciones, oigan, lo que había pasado sobre esos galileos, eran amonestaciones de Dios dirigidas a una nación igualmente culpable. Si no os arrepentéis, dice Jesús, todos pereceréis igualmente. Por un poco tiempo el día de gracia se prolongaba sobre ellos. Todavía era tiempo de conocer las cosas que atañían a su paz. Era oportunidad, pero pronto llegaría la destrucción si no se arrepentían. Y la destrucción, lamentablemente para ellos, llegó. Tenía uno, sigue diciendo la parábola, una higuera. El uno es el padre, plantada en su viña, continuó Jesús. Y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero, o sea, el que trabajaba en la viña, y dijo el viñero, en este caso el viñero de Jesús, el padre manda al viñero para que pueda recoger el fruto de la viña. Y le dice el viñero, Jesucristo viene a su viña, al pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese tiempo, para que este pueblo dé fruto. ¿Cuántos años de ministerio? Dice, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, le dice el padre al hijo, el, el viñador al viñero, y no la hallo, y le dice, córtala. ¿Por qué ocupará a un lugar en la tierra? Vea las palabras hacia Jesús, córtala, le dice a la viña, y vea lo que responde. Los oyentes de Cristo no podían interpretar mal la aplicación de sus palabras. David había cantado acerca de Israel como la viña sacada de Egipto. David, o sea que ellos comprendían que cuando Jesús hablaba de esta viña, sabían que se refería al pueblo de Israel, sabía que se refería a ellos. Dice, Isaías había escrito, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. La generación a la cual el Señor había venido estaba representada por la higuera plantada en la viña del Señor, que se hallaba dentro del círculo de su cuidado y bendiciones especiales. El propósito de Dios hacia su pueblo y las gloriosas posibilidades que se abrían ante ellos habían sido representadas en las hermosas palabras siguientes. Y dice Dios, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El moribundo Jacob, bajo el espíritu de la inspiración, había dicho acerca de su más amado hijo, ramo fructífero José, ramo fructífero junto a la fuente, cuyo vástago se extiende sobre el muro. Y Dios, y más bien, y dijo él, Dios de tu padre, dijo, el Dios de tu padre te ayudará. El Todopoderoso
te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a la fuente de vida. O sea, Israel es la viña. Había colocado a su viña en un recuesto de lugar fértil. Lo había cercado, lo había despedregó, o sea, quitado las piedras y la plantó de vides escogidas. Esperaba que llevase uvas y ¿qué llevó? Uvas silvestres. La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad. O sea, decían ser piadosos, jugaban de piadosos, hacían mayor ostentación de piedad que la que hacían los judíos de los primeros tiempos, del tiempo de Abraham, de Isaac y todo eso. O más bien eh, del tiempo de Egipto y por acá. Pero estaba todavía más destituida de las dulces gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter que hicieron tan fragante y hermosa la vida de José no se manifestaron en la nación judía. Decían ser el pueblo de Dios y eran el pueblo de Dios. Tenían todo lo que necesitaban, la ley, las palabras, el mensaje de Dios a través del Antiguo Testamento, las promesas, todo para poder crecer y para poder ser diferentes, pero solamente ostentaban piedad. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Entonces Jesucristo viene para buscar el fruto, pero no lo encontró. Israel era un estorbo en su tierra. Vea qué palabras más duras, hermano. Qué palabras más duras, pero verdaderas. Israel era un estorbo en su tierra. Su misma existencia era una maldición. Qué tremendo y terrible leer estas palabras y quererlas aplicar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Será que también somos un estorbo? ¿Será que somos o nuestra existencia como iglesia es una maldición? ¿O no? ¿Somos tan buenos como iglesia? Dice, su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. O sea, ese árbol que sí podía dar fruto, no podía ser sembrado en la viña porque la viña estaba ocupada de malos frutos. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Oiga, qué palabras más duras, hermano y hermana. En la parábola, el viñero no pone objeción a la afirmación de que si el árbol permanecía infructífero, debía ser cortado. En este caso, el viñero aquí es Jesucristo. Pero conoce el viñero y comparte los intereses del dueño, el padre, en cuanto a aquel árbol estéril. O sea, él acepta que el árbol es estéril y que no da fruto. Y no pone objeción. Dice, nada podía darle mayor placer que verlo crecer y fructificar. Responde al deseo del dueño diciendo, cuando el dueño le dice, córtalo. Y vea la respuesta de Jesús en este caso, déjalo aún este año, hasta que excave y estercole y así fruto bien. O sea, faltaba un año de ministerio de Jesucristo en este tiempo. Estaba más de 2 años, casi 3 años, de haber empezado el ministerio, desde el año 27. Y en lugar de querer cortar la viña, le dice a su padre, déjalo este año, hasta que las cabe, le extercole le ponga abono, para que dé buen fruto. Y Jesucristo hizo su obra, hizo lo imposible para que este pueblo pudiera dar buen fruto. Por eso, hermano y hermana, o sea, el pueblo en ese tiempo no va a poder decir que se perdieron porque no tuvieron una buena ayuda de Dios.
Dios lo hizo todo por el pueblo y hoy también lo hace todo por nosotros. El problema es nosotros. El problema era Israel, no Dios, no su Hijo Jesucristo. La labor de ellos fue extenuante, buena. Todo lo hizo por la viña para que diera buen fruto. Y hoy también es la misma labor con la viña actual. Entonces, si no da buen fruto, ¿de quién es la culpa? El viñero no rehúsa trabajar por una planta tan poco promisoria. Cualquiera que tiene una planta poco promisoria es probablemente que la corte, le pegue un machetazo y siembre otra planta. Pero dice el viñero, Jesucristo, no rehúsa trabajar por una planta tan poco promisoria, no tiene futuro. Pero él trabaja por ella, dice, está listo a prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le prodigará la máxima atención. El dueño y el viñero, el padre y el hijo, son uno en interés por la higuera. Así el padre y el hijo eran uno en amor por el pueblo escogido. Cristo estaba diciendo a sus oyentes que se les concederían mayores oportunidades. Ya no daban fruto. Podía cesar el tiempo de gracia para ellos, pero no. Todavía había oportunidades. Todo medio que el amor de Dios pudiese idear sería puesto en práctica a fin de que ellos llegaran a ser árboles de justicia que produjeran fruto para la bendición del mundo. Imagínense. Jesús no habló en la parábola acerca del resultado de la obra del viñero. En ese momento faltaba un año todavía para que vinieran los eventos que conocemos, la muerte y crucifixión de Jesús. Todavía faltaba un año. Entonces él no habla acerca del resultado. Dice, la parábola terminó en ese punto. El desenlace dependía de la generación que había oído sus palabras. A los hombres de esa generación se les dio la solemne amonestación, si no, la cortarás después. Después viene el año 34, cuando el pueblo de Israel es quitado como el pueblo de Dios, termina su tiempo de gracia y viene el evangelio a los gentiles. Eso yo creo que usted lo sabe, entonces no vamos a explicar esto. Dice, de ellos dependía, de Israel, dependía el que las palabras irrevocables fuesen pronunciadas. ¿Cuáles palabras irrevocables? Serás cortado. El día de la ira estaba cercano. Recuerde, para ellos el año 70. Con las calamidades que ya habían caído sobre Israel, el dueño de la villa los había amonestado. O sea, esas calamidades habían servido como amonestación para que ellos tuvieran un arrepentimiento, pero endurecían su corazón. El dueño de la viña los había amonestado, el padre, misericordiosamente acerca de la destrucción del árbol fructífero. El árbol fructífero es el pueblo de Israel en este caso. La amonestación resuena a través del tiempo hasta esta generación, o sea, nosotros. ¿Eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor? Se dirán respecto a ti, o escuche hermano, porque es para usted, es para mí, es para nosotros como iglesia, pero también individualmente. Se dirá respecto a ti antes de mucho las palabras del juicio. ¿Por cuánto tiempo has recibido sus dones, regalos? ¿Por cuánto tiempo ha velado y esperado Él una retribución de amor? ¿Cuánto nos ha dado Jesucristo a nosotros y cuánto está esperando para que dejemos el mundo prontamente y retribuyamos el amor que Él nos ha dado? Enseñando, predicando, consagrándonos, dedicándonos, estudiando, dejando esas cosas que se hacen hoy día en la iglesia, esas celebraciones paganas de Navidad, de Día de la Madre, del Día de la Amistad, celebrando el día sábado, celebraciones que no son eh, permitidas en el día de descanso, en el día del Señor, con la música
no consagrada en nuestras iglesias, la ropa que andamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, esas vestidos apretados de nuestras hermanas y cortos también. Los hermanos, estando a las modas ahora, con esos pantalones también apretados, o no se ha dado cuenta, que ahora vienen a la moda, camisas ajustadas, porque les gusta el gimnasio y quiere que vean su físico, y esos pantalones también apretados. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Y como no estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, se han introducido también falsas enseñanzas. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley, nos dice la Biblia, pero hoy no. Hoy el pecado es la condición de todo ser humano. Todos somos pecadores porque nacemos pecadores, cuando eso no es lo que dice la palabra. Sin embargo, eso es lo que se cree hoy en día sobre la naturaleza de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años como un ser humano igual a usted y a mí, pero ahora se enseña de que no, de que como Él era Dios, era humano, pero también era divino, entonces pudo vencer y nosotros no podemos vencer. La doctrina de la Trinidad, otra de las enseñanzas que se introdujeron en la iglesia desde hace muchos años, una doctrina católica. Y más, y más, plantado en su viña, bajo el cuidado especial del jardinero, Jesucristo. ¿Qué privilegios son los tuyos? ¿Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del Evangelio? Cuando escuchamos una predicación y a través de esta predicación Dios nos toca el corazón. ¿Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del Evangelio? Has tomado el nombre de Cristo. En lo exterior eres un miembro de la iglesia, que es su cuerpo, y sin embargo eres consciente de que no tienes ninguna condición vital con el gran corazón de amor. Sabemos que somos miembros de la iglesia, pero también somos conscientes de nuestra separación de Dios. La corriente de su vida no fluye a través de ti. La corriente, vea esa amonestación, la corriente de la vida de Cristo, las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu no se ven en tu vida. Miembros de la iglesia, pero orgullosos, egoístas, pensando en nosotros mismos y no en el prójimo, pensando en puestos, luchas en la misma iglesia, falta de amor, dominio propio. El árbol infructífero recibe la lluvia, el árbol infructífero, la luz del sol y el cuidado del jardinero. Obtiene alimento de la tierra, pero sus ramas improductivas solamente oscurecen el terreno, o sea, solamente sombra. De manera que las plantas fructíferas no pueden crecer a su sombra, porque le quita la luz del sol a las plantas. Entonces evita que las otras también crezcan. Eso es lo que pasa con las personas que están en la iglesia, pero que no tienen fruto, que son puras hojas, impiden que otros crezcan. Así los dones de Dios que te fueron prodigados, te fueron dados, no reportan bendición para el mundo. Estás despojando a otros de los privilegios que si no fuera por ti, serían suyos, serían de vos. Dios nos da dones a todos. ¿Estás usando el don que Dios te da? Y dice, esta amonestación es tremenda, hermano. Y sigue diciendo, comprendes, y es a usted el que le está hablando, a mí, o sea, a nosotros individualmente, comprendes, aunque sea solo oscuramente, que eres un estorbo en el terreno. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios no te ha cortado.
No te considera con frialdad, no se vuelve con indiferencia ni te abandona a la destrucción. Al mirar sobre ti, clama, como clamó hace tantos siglos con respecto a Israel. Y vea lo que nos dice. ¿Cómo tengo que dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruirte a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El piadoso Salvador dice con respecto de ti. Vea lo que dice. Esta amonestación, ahorita lo que estamos leyendo, no es para Israel antiguo, es para nosotros. Y dice, déjalo este año, hasta que yo excave alrededor de él y lo cultive. Dios trabaja un tiempo más, un tiempo de gracia. Pero pasado ese tiempo de gracia, hermano, esto es de asustarse, esto es de ponerse activo, esto es de pensar. Porque cuando se acabe ese tiempo de gracia, ¿y sabe cuándo termina ese tiempo de gracia? Usted sabe, en el juicio de los vivos, cuando tu nombre sea leído, ya no hay nada que hacer, o borrado o dejado, una o dos. ¿Con qué incansable amor Cristo ministró a Israel durante el periodo adicional de gracia, el año que le quedaba? Sobre la cruz Él oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de su ascensión, el Evangelio fue predicado primero en Jerusalén. Recuerden que aún muere Jesucristo. Resucita, envía su espíritu en el tiempo del Pentecostés y los apóstoles salen a predicar con el poder del Espíritu Santo. Y muchos se convirtieron, pero muchos más todavía siguieron iguales. Por eso dice, sobre los cuales él oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de su ascensión, 40 días después de la resurrección, el Evangelio fue predicado primero en Jerusalén. Allí fue derramado el Espíritu Santo. Allí la primera iglesia evangélica reveló el poder del Salvador resucitado. Allí Esteban, su rostro como el rostro de un ángel, presentó su testimonio y depuso su vida. Todo lo que los cielos mismos podían conceder, lo concedieron. Todo. ¿Qué más se había de ser a mi viña, dice Cristo, que yo no haya hecho por ella? Así su cuidado y trabajo por ti no son disminuidos, sino aumentados. O sea, mientras más lejos, más trabaja Jesucristo por nosotros para que podamos regresar a aceptarle. Todavía Él dice, oye hermano, espero que usted reciba esta palabra. Todavía Él dice, yo Jehová la guardo, cada momento la guardaré de noche y de día, porque nadie la visite. Si hiciere fruto, bien, excelente. Y si no, la cortarás después. El corazón que no responde a los agentes divinos son los ángeles, personas que Dios usa para predicar su mensaje, el Espíritu de Dios que llega a nuestros corazones. Dice, el corazón que no responde a los agentes divinos llega a endurecerse hasta que no es más susceptible a la influencia del Espíritu Santo. Es entonces cuando se pronuncia cada palabra, córtala porque no ocupará aún la tierra. El llamado de Dios a través del Espíritu Santo cada día, hermano, esperando nuestro arrepentimiento, esperando que realmente no seamos solo miembros de una iglesia, sino que seamos miembros de la familia celestial. Hoy, Él, Jesús, te invita, conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios. Yo sanaré tu rebelión, lo amaré de voluntad. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio. Extenderá sus raíces como el Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra, la sombra de Cristo. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. De mí será hallado fruto. Nos dice sobre esto, alza tus ojos, página 230, párrafo 3. Es imposible enumerar las ventajas que el Señor preparó para el mundo
al hacer a la nación judía depositaria de sus abundantes tesoros de sabiduría, toda la sabiduría que le dio Israel, para que pudieran bendecir al mundo. Ellos fueron el objeto de su especial favor. Como pueblo que conocía y respetaba la verdad de Dios, debía comunicar los principios de su reino. ¿No le parece a usted que este mensaje también es para nosotros? Dice, fueron instruidos por el Señor. No les ocultó nada que fuese beneficioso para la formación de caracteres que los haría representantes idóneos de su reino. A Israel, a nosotros no nos ha dado más todavía, más conocimiento. Tenemos el conocimiento que tenían ellos y tenemos más conocimiento. Tenemos el espíritu de profecía. Y nos dice o nos sigue diciendo, sus festividades, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y las ceremonias que se realizaban en esas ocasiones debían de proclamar las verdades que Dios había confiado a su pueblo. Estas reuniones debían mostrar alegría y gozo expresado o expresando su agradecimiento por los privilegios y por el trato misericordioso del Señor. Así mostraban a un mundo que no conocía a Dios que el Señor no desampara a los que confían en Él. Con voces jubilosas debían de cantar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El mensaje de Israel para el mundo, pero Israel se guardó el mensaje. Nosotros hoy, como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? La parte del jueves, hermano, nos habla de la vindicación en el nombre, del nombre de Dios más bien. El nombre de Dios debe ser vindicado. El gran problema allá en el cielo fue que Dios fue acusado de ser injusto. También se vio en eso el carácter de Dios. Entonces, porque si se acusa a Dios, también su carácter es acusado. Entonces viene lo que hablamos al principio, que Dios da todo este tiempo para poder demostrarle, no solo al ser humano, sino a los mundos celestiales, a los seres de otros mundos, de otros universos, que Él no es lo que Satanás dice que es y que Satanás es el que está equivocado. Ya los seres de otros mundos y los ángeles pudieron verificar esto en la muerte de Jesucristo en el Calvario, en el trato de Satanás con las personas y más todavía en el trato de Satanás con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Jesucristo representando a Dios con amor, misericordia y justicia y Satanás tratando y queriendo destruir. Ya los ángeles lo verificaron. Ahora viene el problema acá en la tierra de nosotros. Cuando todos van a verificar que realmente justos y verdaderos son sus caminos. Romanos 3 nos dice lo mismo que nos dijo al principio en Isaías 5. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es algo externo nada más. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, estos que fueron circuncidados eran el pueblo de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, pregunta, si alguno de ellos han sido incrédulos, entonces viene la segunda pregunta. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, ¿fueron incrédulos porque Dios fue infiel? No, de ninguna manera. Dios hizo todo. Lea la historia. Cuando el pueblo de Israel se acercaba a Dios, cómo Dios lo protegía, cómo lo proveía, cómo lo cuidaba. Pero cuando se alejaba de Dios, entonces vienen los problemas para que ellos puedan volver a buscar a Dios, porque nos interesa la vida eterna. Y dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y dice, de ninguna manera, antes bien Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios nos da la oportunidad también a nosotros de poder juzgarlo. Imagínese usted lo que es juzgar a Dios. O sea, verificar.
si es Él o si soy yo. Si somos nosotros como iglesia o es Dios el que está fallando. ¿Quién está fallando? Dice Deseado a todas las gentes, página 722. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los hijos celestiales. Como les dije, esto sucede en la muerte y resurrección de Jesucristo. Quedó desenmascarado. Pero la historia, después de la resurrección de Jesucristo, continúa hasta que se dé el veredicto final según la cronología. Y terminamos, hermano, hermana, con la parte del viernes y leemos esta última cita y nos dice, esa cita viene en la parte del viernes, ahí usted la puede encontrar. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. ¿Por qué tantas cosas? La destrucción, los terremotos, los asesinatos y todas esas cosas. Esas cosas nos dejan perplejos, dice la palabra que usa el Espíritu de Profecía. Pero dice, todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios, lo que Dios provee, quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante gloria. Testimonios para los ministros, tomo 9, página 277. Vamos a comprender todas las cosas. Lo que ahorita tenemos que entender y comprender es que Dios es justo, es misericordioso, es amor y está haciendo hasta lo imposible para nuestra salvación. Y si en algún momento no nos salvamos, no es culpa de Dios, porque Él dice, ¿qué más haré por mi viña? ¿Qué más haré por usted, hermano y hermana, que están escuchando esta amonestación? Porque es una amonestación. ¿Qué más? ¿Qué más haré? O sea, Él hace todo y más todavía. Y todavía nos alarga el tiempo de gracia. Pero al final de cuentas, si nosotros nos perdemos, no va a ser porque Dios así lo quiso, sino porque hemos rechazado la voz de Dios a través de sus agentes, sean ángeles, sean algún predicador, sea la palabra escrita, sea las amonestaciones a través del Espíritu de Profecía, a través de la voz del Espíritu Santo, a través de un mensaje de un amigo, porque Dios habla de muchas maneras, pero Dios agota hasta la última posibilidad. Que Dios, hermano y hermana, le pueda bendecir. Espero que le dé me gusta al video, que lo pueda compartir también y que pueda haber aprendido. Bendiciones.